Y bueno, el día de hoy vamos a retomar la serie donde estamos hablando de el hecho de que a Jesús le encantaba narrar historias. Y la historia de hoy se trata de cosas perdidas. ¿Alguna vez has perdido algo tan valioso o importante que te obsesionaste con encontrarlo? Perdiste algo y no pudiste descansar hasta recuperarlo. Cuando yo preparaba el mensaje recordaba lo que fue mi luna de miel. Me casé en el 2013 con mi amada, bella esposa, descendiente de las hijas de Job. La Biblia dice que eran las más hermosas de toda la tierra. Dios sigue haciendo milagros. Miren este feo. Y nos casamos y recuerdo que clásica boda mexicana. O no invitas a nadie o invitas a todos. Invitamos a todos. Llegaron 900 personas a nuestra boda. Nos gastamos lo último que teníamos ahorrado. Justo dejamos un poquito para la luna de miel. Dijimos, vamos a irnos no muy lejos. Nos fuimos a San Antonio. Y según yo tenía todo bien preparado. Dije, mi primera impresión, le voy a mostrar a mi esposa con quién se casó. Y le dije, te renté un hotel histórico en San Antonio, el más famoso de San Antonio, donde se han quedado hasta los presidentes. No, pues ella iba bien ilusionada. Llegamos al hotel, entramos a la habitación y la habitación olía histórica, ¿sí? Estaba chiquitito el cuarto. Recuerdo que para entrar al baño, literal, teníamos que entrar así y luego ya podías entrar al baño. Voy a la recepción y les digo, hey, ¿qué pasó? Su sitio web dice que este es un hotel histórico y que de 5 estrellas donde se han quedado los presidentes. Dijo, sí, se quedó el presidente Washington, el presidente Adams, Jefferson, aquí se quedaban. Pues allá en los 1700, 1800. Dije, deben de poner ese detalle en el sitio web para aclarar, ¿verdad? Y recuerdo que eso fue solamente el inicio de nuestra tragedia. Nos quedamos esa noche, nada más porque no sabíamos para dónde ir. El siguiente día le dije, vámonos, te voy a llevar a otro hotel digno. La llevé al Red Roof. Y entonces, las cosas verdaderas son las más chistosas, ¿no? Y entonces la llevé al mall. Dije, te voy a llevar de compras. Y agarra lo que quieras. Y entonces andábamos ya un par de horas, andábamos en el shopping y de pronto ella dice, mi amor, me voy a meter al vestidor, te encargo mi bolso. No te preocupes, mi amor. Yo me senté allí como todo buen marido y paciente que no le va a apurar a la esposa cuando está en el vestidor. Mi única tarea era guardar la bolsa. Nos vamos de la tienda, después de un par de horas que estamos ahí en el mall, nos vamos de la tienda y ya íbamos llegando al carro y teníamos que pagar el estacionamiento. Mi esposa dice, pásame la bolsa. Ah, pues la dejé atrás y voy esculcando las bolsas. Nada que aparece la bolsa. Dije, mi amor, no sé qué pasó, déjame me regreso. Por las siguientes 2 horas nos pasamos retomando todos los pasos que habíamos hecho durante el día para ver si dábamos con la bolsa. Ella es la administradora en casa, es la administradora en la iglesia. Ella traía el dinero cash con ella traía todo con ella. Entonces, cuando no dimos con el bolso, dije, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Pues saqué una tarjeta que yo tenía de crédito y dije, pues ni modo, al rato pago por mis malas. Pero el resto de ese fin de semana nos sentíamos como cabizbajos, tristes, porque debía haber sido nuestra luna de miel y estábamos preocupados, tristes, sin dinero. Y recuerdo que ya finalmente regresábamos a McAllen. Teníamos en aquel entonces un pequeño negocio en el mall y una empleada nos habla, íbamos camino para acá y nos dice, les llegó un paquete en el correo. Llegamos y era la bolsa de mi esposa, gracias a Dios quien se la encontró.
La regresaron, el dinero estaba allí, las tarjetas estaban allí, las personas fueron muy honestas, no nos dejaron nota ni nada. Dije, yo les hubiera mandado aunque sea una ofrenda de agradecimiento, pero no nos dejaron información de nada, nada más la mandaron. Y creo que en la chequera pudieron ver la dirección del negocio. Y entonces ahora yo tenía dinero de sobra, porque yo ya no contaba con ese dinero. Dije, pues vamos a hacer un cookout, vamos a hacer una carne asada, algo, vamos a celebrar porque este bolso estaba perdido y ahora ha sido hallado y tengo dinero extra y gloria a Dios. Y bueno, ya pudimos celebrar y descansar. Les cuento esa historia porque lo que vamos a ver enseguida es una historia que Jesús cuenta de ese regocijo cuando uno encuentra lo perdido, esa alegría, ese sentido de alivio cuando algo muy importante para ti te es regresado. Conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Se le ha llamado la perla o la corona de todas las parábolas de Jesús, aunque debo decirles, creo que el título es incorrecto. Hoy me he dado el lujo de cambiar el título de la parábola y yo le voy a llamar el hijo perdido. Usted dice, pastor, pero ¿acaso pródigo y perdido no es la misma cosa? No, pródigo en esencia significa malgastador. Pastor, pero el encabezado de mi Biblia dice el hijo pródigo. Pues el encabezado, debo decirle, no es escritura inspirada por el Espíritu Santo. Esos fueron los editores que después agregaron encabezados para darle al lector una idea de lo que va a estar leyendo. Esos fueron hombres que pusieron esos encabezados. Yo también soy hombre, así que me voy a dar la libertad de cambiarlo. Hoy vamos a hablar de la parábola del hijo perdido. Y todo va a empezar a tener sentido conforme vayamos avanzando, porque debemos comenzar leyendo esta parábola en su contexto. En realidad es una de 3 historias que Jesús cuenta en sucesión, las 3 con el fin de hacer el mismo punto. Por lo tanto, deben tomarse como un conjunto de historias para entender el punto que Jesús quiere hacer. ¿Están conmigo? Vamos a empezar. Lucas 15, versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¡Qué escándalo! Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Pausa, porque aquí acabamos de dar con el meollo del asunto. Los fariseos han estado escuchando a Jesús enseñar, lo vienen siguiendo y sinceramente están impresionados. Sinceramente, la sabiduría de Jesús es alucinante. Saben que hay algo especial en él. Pero el tipo de personas con las que Jesús se asocia es un problema para los fariseos. Aquí es donde ellos se confunden. Jesús, ¿no pretendes tú ser santo y sin embargo te juntas con pecadores? Jesús, algunos incluso dicen que tú eres el Mesías, Dios mismo, nuestro Salvador. Pero eso es imposible, porque si fueras el Mesías no te juntarías con esta porquería de gente. Jesús, ¿no se supone que si eres el Hijo de Dios vienes a juzgar y a condenar a los pecadores? Pero al contrario te haces amigo de ellos. Estas eran las inquietudes de los fariseos que estaban allí, y a ellos Jesús se quería dirigir. Pero por otro lado estaban los mismos pecadores también presentes, lo leímos, que venían a menudo a escucharlo, y que mucha gente de mala fama, pecadores también, venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Yo me imagino que estos pecadores, igual que los fariseos, no entendían a Jesús. Nadie nunca les había hablado de un Dios que amara así. Nadie jamás les había hablado de un Dios que tenía planes para ellos.
Para ellos Jesús era perfecto y les asombraba que quisiera juntarse con ellos. No se lo merecían, no lo comprendían, y para serles honesto, yo tampoco. Cuando yo pienso en la santidad de Dios y cuán impío soy yo, también me quedo asombrado de que me sigue amando, de que me ha escogido, de que me ha llamado no solamente a ser su hijo, sino a ser su siervo y portador de la palabra de Dios. Es asombrosa la gracia del Señor. Pero para dirigirse a ambos, tanto a los fariseos como a los pecadores, Jesús contó 3 historias para hacer un solo punto. La tercera es la nuestra, pero para llegar a ella tenemos que empezar con las primeras 2. ¿Están listos? Vamos a leer un buen el día de hoy, así que si no leyó su Biblia en toda la semana, aquí se va a reponer. Versículo 4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué haría? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? En este punto los fariseos están haciendo así. Sí. Porque el pueblo judío era un pueblo agricultor, asociados, familiarizados con los animales, sabían lo importante que eran las ovejas para su economía, sabrían lo valioso que era una oveja para un pastor. Entonces están con la cabeza afirmando sí. Y cuando la encuentre, dice Jesús, no la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa, y cuando llegue no llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahora, esta es la primera historia. Un hombre tenía ¿cuántas ovejas? 100. ¿Perdió cuántas? Una. Un hombre pierde 1% de sus ovejas. La mayoría de nosotros, si fuéramos empresarios y este fuera nuestro negocio y nos dijeran: perdiste 1% del valor de tu negocio, ¿qué hubiéramos hecho? Habríamos reducido nuestras pérdidas, contaríamos nuestras bendiciones y hubiéramos seguido adelante. Pero para un verdadero pastor, las ovejas no solamente eran un activo, no eran nada más un número. Había una conexión emocional. Pasaban el día y la noche con sus ovejas para protegerlas de todos los peligros, incluyendo animales salvajes. Se creaba una relación sentimental. Si el rebaño era lo suficientemente pequeño, muchos pastores tenían la costumbre de nombrar a cada oveja. Había un valor sentimental que iba mucho más allá del valor monetario. Y los oyentes hubieran entendido la alegría del pastor cuando encontró la oveja perdida e invitó a sus amigos a celebrar. Vamos a la siguiente historia, versículo 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, ahí está la misma declaración, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Van siguiendo las historias. En la primera, un hombre pierde el 1% de sus ovejas. En la segunda historia, una mujer pierde el 10% de sus monedas. ¿Están aquí? Ya no es 1%, es 10%. El problema se va haciendo cada vez más grande. Quizás la mujer era pobre, quizás era coleccionista de monedas, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que ella valoraba esta moneda perdida. Aunque estaba perdida, la moneda no había perdido su valor para esta mujer.
Y desde ya Jesús está predicando a alguien en esta sala. Quizás tú viniste el día de hoy pensando que para ti no hay perdón, pensando que te has apartado tan lejos de Dios que ya no hay planes y propósitos para tu vida. Pero déjame decirte que aunque hayas vivido una vida perdida y desenfrenada, aunque hayas llegado esta mañana sintiéndote perdido, para el Padre tú no has perdido tu valor. Él te sigue buscando, Él te sigue añorando, Él sigue deseando verte regresar a su redil. Cuando encontró la moneda, organizó una fiesta esta mujer con sus amigas para celebrar. Una vez más, los oyentes habrían simpatizado con la alegría de la mujer. Vamos ahora sí a nuestra historia. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, ¿entró en qué? En razón. Otra versión dice, volviendo en sí, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré pues a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego por lo menos que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, mire esto, su padre lo vio llegar y, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero ya no alcanzó a decir el resto porque el padre lo interrumpe. Le dijo: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Ahora, ojo, nos fuimos de un hombre con 100 ovejas, perdió el 1%. A una mujer que tenía 10 monedas, perdió el 10%. A un hombre que tenía 2 hijos y uno se fue. Jesús va aumentando a través de la historia ese sentimiento de dolor, de urgencia por encontrar lo perdido. Y lo hermoso de esta historia es que antes de terminar, casi cada uno de ustedes, todos los que estamos aquí en la sala, antes de irnos, en algún momento nos vamos a identificar o con un hijo o con el otro. Algunos nos vamos a identificar con los dos en diferentes etapas de nuestras vidas. Y mientras te desgloso la historia que Jesús nos cuenta, quiero hacer resaltar 4 cosas. Para los que toman apuntes, aquí va el primero. Lo primero que quiero hacer resaltar es el engaño del pecado. Tenemos que admitir que el pecado es atractivo. No se escandalice con lo que acabo de decir. El pecado es placentero. El pecado se ve bien. El pecado se siente bien. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, es lógico, porque de lo contrario nadie lucharía con el pecado si no fuera tan atractivo. Si volvemos hasta el jardín del Edén y el árbol prohibido,
Génesis 3, versículo 6 nos dice que la mujer vio que el árbol era hermoso y que su fruto se veía delicioso. Y le apuesto que estaba delicioso el fruto. Tanto que ella le dio de compartió con su esposo. Pero participar de lo que se ve bueno y bonito y delicioso no quiere decir que vendrá sin consecuencias. Lo mismo sucedió con el hijo menor en la historia de Jesús. Le parecía atractivo la idea de tener su propio dinero, de tener su libertad. Él no quería restricciones, no quería responsabilidades, no quería estar cerca del Padre, quería su independencia y la quería ya. Por supuesto que esta petición era una violación del mandamiento de honrar a tus padres. Y a medida que empezamos a entender los detalles y nos familiarizamos con la cultura, nos damos cuenta de la reprensible, qué tan reprensible era la petición del hijo menor. Él le dijo: Padre, dame mi parte de tu patrimonio. Mire qué tan egoísta se hace el muchacho. Dame mi parte de tu patrimonio y lo quiero desde ya. Y ese es el problema que vemos culturalmente, porque la herencia se daba después de que moría el padre. En esencia, el hijo le estaba diciendo a su padre: estoy cansado de esperar a que te mueras. Yo quiero lo que es mío y me lo estás estorbando. Ojalá y estuvieras muerto. Dame lo mío. Y esto es lo que hace el pecado, mis queridos hermanos. Te hace desear una gratificación instantánea que eventualmente te convierte en la peor versión egoísta de ti mismo. Nosotros estamos leyendo la historia y viendo al joven y pensando: qué tan ingrato es este muchacho. ¿Cómo se atreve a hablarle hacia su padre? ¿Cómo se atreve a desearle la muerte a su padre? Sin embargo, el padre le dio a su hijo la herencia y el joven rápidamente se fue a una tierra apartada y desperdició todo con una vida desenfrenada. Ahora, quiero que ustedes tengan en mente qué tan grande ha de haber sido esta herencia, porque nos enteramos a través de la historia que el padre tenía sirvientes, jornaleros, músicos alquilados, tenía un ternero engordado. Todo lo que aparece en la historia indica que este era un hombre muy rico. El joven lo tenía todo estando al lado de su padre. Pero como suele suceder, muchos hijos queremos las bendiciones del padre sin la relación con el padre de las bendiciones. Y cuando tú te separas de la fuente que es el padre, de hecho la palabra padre en griego significa fuente. Cuando tú te apartas de la fuente, te vas a encontrar con una realidad de que las bendiciones, por más grandes que sean, se malgastan, se nos acaban, especialmente cuando ya no tenemos la sabiduría, la dirección del Padre. Pero si tú regresas al Padre, el Padre es la fuente inagotable. Él nunca deja de ser, Él nunca deja de dar. Él es inagotable, Él es ilimitado. Pero este joven se va y se separa, se va lejos de su padre y resultó ser la peor decisión de su vida. Estoy seguro de que la pasó muy bien por un tiempo y tuvo las mejores fiestas, los momentos más divertidos. Pero el problema con el pecado es que el pecado siempre te promete más de lo que te da. Es placentero solo por una temporada y luego sus consecuencias te alcanzan. El muchacho, vemos en la historia de Jesús, se volvió tan pobre que tuvo que trabajarle a un criador de cerdos para poder sobrevivir. Pero no era suficiente, aún así estaba muriéndose de hambre. Pronto se encontró deseando las sobras de lo que estaba alimentando a los cerdos. Ese es el engaño del pecado. Quedas atrapado en él y luego en algún momento terminas en un lugar que nunca planeaste estar. El pecado te roba la vida que Dios quiso para ti y te deja abandonado, solo y desesperado. Alguien dijo una vez
que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te retendrá más tiempo de lo que quieres quedarte y te costará más de lo que quisiste pagar. Pero fue en ese momento, dice Jesús, que el hijo menor finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Se acordó de la bondad de su padre. Dice hasta el menor de los trabajadores, hasta el que más mínimo pago tiene de sobra, porque mi padre es tan generoso así. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Versículo 18 dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Aquí entra la segunda cosa que yo quiero hacer resaltar. Quiero hacer resaltar no solamente la decepción del pecado o el engaño del pecado, sino también el poder del arrepentimiento. Diga conmigo: el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es sentir culpa o remordimiento. Es posible arrepentirnos de las consecuencias de nuestras acciones sin estar motivados a corregir nuestros errores. El verdadero arrepentimiento siempre lleva a la persona al punto de admitir: he pecado contra el cielo y contra ti, y al deseo de alejarse de ese pecado. El verdadero arrepentimiento te hace reconocer que el pecado te separa del Padre. Entonces, si quieres reconciliarte con el Padre, tienes que eliminar el pecado en tu vida. Y cuando tú sientes ese tipo de arrepentimiento, es la señal más segura de que Dios y su Espíritu ya están obrando en tu vida. El arrepentimiento, debo decirles, iglesia, es tanto un regalo como un mandato. ¿Me escucharon bien? El arrepentimiento son las dos cosas. Por un lado es un regalo, por otro lado es un mandamiento. A través de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, aprendemos que es un regalo. Segunda de Timoteo 2:25. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Mire lo que dice aquí, que el arrepentimiento Dios lo concede, Dios lo regala. No es algo que tú puedes fabricar tú mismo. El arrepentimiento es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu corazón. Por otro lado, en su sermón que dio en la ciudad de Atenas, el mismo Pablo dice esto: en la antigüedad, Hechos 17:30, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Entonces, ¿cuál es, pastor? ¿O es un regalo o es un mandamiento? En las dos cosas. ¿Cómo lo conciliamos? Es simple. El arrepentimiento empieza como un acto del Espíritu Santo en nosotros, que después resulta en un acto que fluye de nosotros. El Espíritu Santo nos trae la convicción y luego nosotros tenemos que tomar el paso de arrepentimiento. Cada vez entonces que tú sientas una convicción, cuando tú pecas y sientes que se sienta sobre tu corazón la convicción del Espíritu Santo queriendo apartarte del pecado, debo decirte: abrázalo, no lo ignores, no contristas al Espíritu Santo, obedécele. A veces debes hacer lo que hizo el joven en la historia de Jesús. Una versión dice que volviendo en sí. A veces cuando pecamos buscamos a otras personas y en ellos un ejemplo para justificar lo que nosotros estamos cometiendo. Pero a veces tienes que apartarte de todos los demás y dejar de buscar en Google y dejar de buscar en YouTube justificación por tu pecado y volverte en sí. Tener una conversación contigo mismo y examinar tu corazón y llevar tu corazón al Padre. Humillarte arrepentido y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta vez el pródigo no pediría privilegios, no iba a pelear derechos.
los había perdido todos. En esta ocasión no podía hacer ningún reclamo, no pediría estar ni en la casa del padre. Es más, no pediría ni ser miembro de la familia, solo pediría la misericordia de convertirse en jornalero pagado al salario mínimo por tantos años como fueran necesarios para pagar todo lo que había desperdiciado. Versículo 20, vemos el poder del arrepentimiento. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Aquí vemos la tercera cosa que quiero hacer resaltar. Ya hablamos del engaño del pecado, el poder del arrepentimiento, y te quiero hablar también del amor del Padre. Me imagino que este es el punto de la historia donde las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de los pecadores que estaban allí. Y por eso esta parábola nos conmueve mucho, porque nos la imaginamos en la manera más romántica y sentimental posible. Yo era el pródigo, decimos, yo soy el pródigo y Jesús me amó, el Padre me rescató, me perdonó. Pero no debemos olvidar que también el punto era dirigirse a los fariseos, que se preguntaban por qué Jesús se juntaba con pecadores. Entonces, mientras las lágrimas fluían de los pecadores, la mente de los fariseos se iba confundiendo cada vez más con esta historia. En la mente de los fariseos, este padre es irrazonable. Un padre verdadero nunca haría tal cosa. De hecho, sería indignante que un padre se comportara como el padre dentro de la historia de Jesús. En primer lugar, se suponía que este debía ser un regreso a casa muy vergonzoso, el más vergonzoso para el hijo menor. Para los fariseos esta era la oportunidad para que el padre defendiera su nombre y su honor. El joven tendría que enfrentarse al padre después de tan miserables acciones en su contra. Tendría que pagar por la desgracia que trajo a su familia. También tendría que enfrentarse a su hermano mayor. Pero antes de enfrentarse al padre y al hermano mayor, ¿quién sabe cómo ellos iban a reaccionar? Primero tendría que enfrentarse a la gente del pueblo. Escúcheme bien. Parte del castigo cultural por este tipo de mal comportamiento requería que el pueblo despreciara al hijo menor. Si la historia de Jesús hubiera sido una historia cierta, el joven tendría que caminar por las calles del pueblo de camino a casa, enfrentando el escarnio y la burla y el desdén del pueblo. Algunos quizás recogerían las piedras, porque Levítico les daba el permiso de apedrear a un hijo ingrato y malagradecido. Entonces, el padre esperaría. Si sobrevivía al pueblo, el padre lo esperaría en casa, que entrara, que se inclinara, que besara los pies del padre y luego enfrentara el castigo del padre, tal vez incluso una paliza. Entonces debería trabajar durante décadas antes de que siquiera se considerara una reconciliación. Esto era lo que los fariseos esperaban del Padre en la historia. Oh, pero Jesús les da otro reflejo. Él les habla del amor del Padre. Dice que mientras el Hijo aún estaba lejos, dijo, el Padre lo vio venir. Dijo Jesús, el Padre lo vio venir y corrió hacia Él. Te tengo que decir algo muy poderoso. Los nobles del oriente no corrían. Era deshonroso y vergonzoso para un padre de familia correr. No se practicaba. Vestían túnicas hasta el suelo porque era deshonroso en esta cultura dejarse ver las piernas. Pero este hombre corrió, y en el griego la palabra corrió significa correr a máxima velocidad, como cuando estás tratando de ganar una carrera. Y correr a máxima velocidad hubiera requerido que el padre se subiera a la túnica revelando sus pies y que se indignara de esa manera.
No obstante, el padre salió de su casa corriendo por el centro de la ciudad hacia su hijo. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se indignó? ¿Por qué se avergonzó a sí mismo el padre? ¿Por qué corrió hacia su hijo? Te voy a decir por qué. Porque el padre quería llegar a su hijo antes de que su hijo llegara al escarnio del pueblo. Porque tan pronto y ese muchacho entrara a la aldea, sería el objeto de burlas, sería el objeto de insultos y reprensiones por parte de la gente. Entonces el padre dice: mejor me humillo yo para que mi hijo no sea humillado. Mejor la vergüenza sobre mí, mejor el castigo sobre mí, para que no caiga sobre mi hijo. Y abrazó al hijo protegiéndolo. Abrazó al rebelde con olor a cerdo y lo besó. Y esa palabra en el griego significa que lo besó repetidamente. No podía dejar de besarle, no podía dejar de abrazarle, no podía dejar de mostrarle su afecto, su amor y su cariño. El padre decidió: no habrá vergüenza para mi hijo, la vergüenza me la llevo yo. Y estoy aquí para decirle a cualquiera que el día de hoy busque arrepentimiento, a cualquiera que el día de hoy haga un simple cambio de dirección de tu pecado hacia nuestro Padre Celestial, te puedo decir que si tú tan solo te volteas hacia Él, Él corre hacia ti. Aun cuando los pies del arrepentimiento son lentos, los pies de la gracia son veloces, porque Cristo te ama tanto que aun cuando en tu vida y con tus decisiones pensaste huir de Él, alejarte de Él, hiciste todo lo posible por abandonarlo y le diste la espalda, lo que no viste es que cuando te diste a correr, Él se dio a correr detrás de ti, porque tenía una asignación, tenía una cita divina contigo para esta mañana, en que iba a traer arrepentimiento a tu corazón. Tú ibas a abrazar el arrepentimiento, y el arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados. ¿Sabes por qué se dio a correr detrás de ti? Porque en el momento en que tú dieras esa vuelta, no tendrías que regresar y trazar todo el camino en tu huida. No tendrías que remendar por todo el mal que hiciste. Si solamente te volteas hacia Él, Él corre hacia ti y te encuentra en el punto de tu necesidad y te abraza y te cobija con su justicia y su rectitud, con la sangre de Cristo. Y dice: no habrá vergüenza sobre ti, la vergüenza la llevé yo. Ese es el amor del Padre. Esa es la gracia de Dios. Y cuando el Padre te abraza, la salvación es instantánea. El Padre dijo: rápido, rápido, tráiganme el mejor vestido, tráiganme sandalias sobre sus pies. En este mismo instante, rápido, pongan el anillo con el emblema familiar sobre su dedo. No tendrá que pagar penitencia, no tendrá que hacer ceremonia y ritos, no tendrá que reponer lo que malgastó. Instantáneamente, desde ya, pónganle el mejor vestido, porque la salvación es instantánea, porque no depende de tus méritos, depende de los méritos de Cristo. Dios te ama no porque eres bueno, sino porque Él es bueno. Dice el Padre: maten al ternero engordado, preparen un banquete, contraten un DJ, vamos a hacer fiesta el día de hoy, porque mi hijo que estaba muerto ahora vive, mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. Háganlo y háganlo ya. Restauración completa inmediatamente. Ese es el amor del Padre. Pero a pesar de lo hermosa que es la historia en este punto, para cualquiera que es o haya sido alguna vez un pródigo, para los fariseos habría sido indignante. El hijo menor no se merecía el amor del padre. El padre se estaba portando demasiado amoroso y perdonador. Era un hombre débil.
era un poco hombre, porque no defendió la dignidad del apellido. Entonces Jesús, dirigiéndose hacia ellos, nos vuelve a presentar al hermano mayor para hacer llegar su punto. No olvides que Jesús, con estas 3 historias, estaba respondiendo a esta crítica de los fariseos: ¿por qué te juntas con pecadores? 3 historias, 3 cosas perdidas, 3 cosas recuperadas, 3 grandes celebraciones y la declaración que hay gozo en el cielo cuando solo un pecador se arrepiente. Todo para abordar las críticas de que se juntaba con pecadores. Les dije que si yo pudiera, cambiaría el nombre de esta parábola al hijo perdido, pero no en referencia al hermano menor. Yo le pondría el hijo perdido en referencia al hermano mayor, porque ahí está en la historia. El hijo menor estuvo perdido, pero se arrepintió y ha sido hallado, y está en los brazos del Padre, y está en la fiesta, y está sentado en la mesa. Estuvo perdido, pero ya no lo está. Pero vamos a ver cómo anda el hermano mayor. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, y cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Le dijeron: tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. ¿Se alegró el hermano? No. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. No era que no podía, era que no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo ya no es ni su hermano, es tu hijo, después regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo, y tenemos que celebrar este día feliz, pues su hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El hermano mayor es la imagen de la 4ª cosa que quiero hacer resaltar. Hablamos de la decepción o el engaño del pecado, el poder del arrepentimiento, el amor del Padre, pero lamentablemente tenemos que terminar con punto número 4: el engaño de la religión. No solamente es engañoso el pecado, es engañosa la religiosidad también. El hermano mayor había estado trabajando en el campo, nos dice Jesús en la historia. Y en este momento yo me imagino que es donde los fariseos levantan los hombros y levantan la cabeza, hinchados de orgullo, porque claramente ellos simpatizaban con el hermano mayor, el responsable, el obediente, el que seguía las reglas, el que seguía las órdenes del Padre. Su esperanza en la historia para los fariseos de pronto ha sido restaurada. Este era su chico, este era el muchacho de ellos. Y seguramente Jesús iba a contrastar a los dos y mostrar cuánto mejor era el hermano mayor que el menor. Pero de pronto vemos que el hermano mayor, al enterarse de la llegada de su hermano, se enojó. La fiesta era para su hermano el pródigo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es una broma? Esto no está bien, esto no es justo. Así que el hermano mayor hizo lo que cualquier persona madura haría: se quedó afuera e hizo berrinche. Dijo: no, yo no voy a entrar. Los hermanos mayores siempre tienen esa cara así de asco. No, yo no. Mi pregunta es: ¿qué mantuvo al hermano mayor fuera de la celebración?
no era su mal comportamiento. El hijo menor había estado apartado por su mal comportamiento. Ahora el hijo mayor está apartado por su buen comportamiento. Ojo, no era un pecado externo, sino la justicia propia, su mantenimiento de las reglas. Si el hermano menor, escúcheme bien, era la imagen del engaño del pecado, el hermano mayor es una imagen del engaño de la religiosidad. Cuando te vuelves tan religioso que tú crees que tu observancia de las reglas y tus buenas obras te están ganando algo y que el Padre ahora te debe. Cuando te vuelves tan religioso que ni amas al Padre, lo que haces es que te amas a ti mismo. Porque si Dios tiene que contestar mis oraciones y tiene que darme una buena vida y tiene que premiarme y luego llevarme al cielo cuando yo me muera por lo bueno que soy, ¿qué crees? Ya no estoy viendo a Jesús como mi Salvador, me estoy viendo a mí mismo como mi Salvador. Me gané la salvación, me gané la entrada al cielo, me gané el derecho de demandarle al Padre que me bendiga. Y si yo soy mi propio Salvador, ¿qué creen? No sentiré la necesidad de un arrepentimiento. Y si no siento la necesidad de un arrepentimiento, ¿qué creen? No tendré salvación. Entonces, por segunda vez en ese día, el padre salió de su casa por segunda vez a buscar a su hijo perdido. Noten que el padre tenía la misma posición y la misma postura para con ambos hijos. Salió al encuentro del pródigo y también salió al encuentro del mayor. A ambos los invitó a la fiesta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene gracia tanto para los que cometen el pecado como para los que juzgan al pecador. La parábola de Jesús, debo aclarar, no pasa por alto los malos efectos del pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. Dios nunca te va a dejar pecar con éxito. Por eso el hermano menor sufrió más que el mayor. Por eso perdió más que el mayor. Y había muchos beneficios en el estilo de vida del hermano mayor. Siempre en la presencia del Padre, siempre en la provisión del Padre, siempre bajo la cobertura del Padre, siempre con la dirección del Padre. Pero en última instancia no era suficiente para él, no le satisfacía, porque se amaba más a sí mismo que al Padre. Le entraron celos, es la verdad. Le entraron celos para con su hermano cuando él consideraba que su hermano disfrutaba más su pecado que él su cercanía al Padre. Entonces se enojó, rehusó entrar. Pero en última instancia, ambos hermanos tenían sus puestos no por lo que habían cometido o por lo que no habían cometido. Tenían su posición en casa no por su performance, sino por su relación con el Padre. Eran sus hijos. Y eso no era obra de ellos mismos. Esa fue la dicha de haber nacido al Padre. Tal vez en esta tarde te has identificado con uno o con el otro. Quizás llegaste el día de hoy después de una vida desenfrenada. Quizás anoche mismo fue un reflejo de lo que ha sido tu vida. Y llegaste el día de hoy porque has estado perdido en el mundo. Pero algo me dice que hay más hermanos mayores que hijos menores en la sala. Algo me dice que sí, algunos han estado perdidos en el mundo, pero hay más que han estado perdidos en la iglesia. Porque has pensado que tus buenas obras te han ganado posición con el Padre. Te has inclinado
en tus propios méritos. Los has utilizado para alimentarte de un espíritu de superioridad. Y ves a tu hermano, y ves a tu hermana, y ves a tu cónyuge, y ves a tus parientes y te crees mejor que ellos. Porque ellos no oran, porque ellos no van a la iglesia, porque ellos no diezman, porque tú eres más santo, porque tú profetizas, porque tú cantas, porque tú lloras en el altar. Y déjame decirte, el peligro de tal justicia propia es más grande que el peligro del que abiertamente está viviendo en pecado, porque por lo menos el pecador sabe que es pecador y que necesita un Salvador y que debe arrepentirse. Pero el fariseo no ve su necesidad de humillarse. El fariseo no ve su necesidad de doblar las rodillas ante el Padre. El fariseo no ve por qué tendrá él que llorar. ¿Por qué tendrá él que pedir perdón? Y como no se arrepiente, no hay salvación. Tal vez tu problema es la licencia, tal vez tu problema es el legalismo, pero la solución a ambos es la relación con el Padre. Y Jesús te trajo el día de hoy porque te ama tanto que te está invitando a una relación con el Padre. Jesús contó 3 historias para hacer este punto singular, que Él está obsesionado con encontrar lo que se ha perdido. Él te trajo a escuchar estas 3 historias, culminando con la parábola del hijo perdido, para hacerte saber que Él no va a descansar hasta alcanzarte con su gracia, con su amor y con su perdón. No me importa quién eres, no me importa qué tan vil ha sido tu pecado, no me importa qué tan santo ha sido tu caminar. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios, necesitados de un verdadero arrepentimiento, y todos tenemos la misma dicha esta mañana de que el Padre nos espera con los brazos abiertos. Si tan solo te volteas hacia Él, Él corre hacia ti y te encuentra en el punto de tu necesidad, te abraza, hace fiesta, hay fiesta en los cielos y te invita a pertenecer. Ponte de pie conmigo. Lo interesante de la historia es que termina sin resolución. Jesús nos deja en el aire. No nos dice si finalmente se arrepintió el hermano mayor. ¿Sabe por qué? Porque el hermano mayor eran los fariseos que estaban ahí. Entonces Jesús no trae resolución a la historia, porque ellos tendrían que decidir qué vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar. Era la decisión de los fariseos. Ellos eran el hermano mayor. Yo tengo idea de lo que pasó, porque meses después esos mismos fariseos que se veían en la historia y hubieran querido golpear al hijo menor y condenarlo y maltratarlo y deshonrarlo, terminaron haciéndolo en la vida real con el Hijo de Dios. Y el Padre, que debió haber castigado y maldecido al Hijo, en su lugar llevó nuestra culpa y nuestra maldición para que nosotros no sufriéramos la paga del pecado. Él venció la muerte para que nosotros pudiéramos vencerla. Él llevó nuestras cuitas y nuestras penas para que en lugar de heredar muerte, heredáramos vida eterna. Y Dios te trajo esta mañana a escuchar esta historia sin resolución, porque la decisión ahora está en tus manos. ¿Cómo vas a responder al amor del Padre? No siempre abrimos el altar de esta manera porque somos muchos, pero yo sé que hay pródigos y yo sé que hay hermanos mayores. Y si eres un hermano mayor, escúchame bien, no te dé pena, no dejes que tu posición, aún tu liderazgo en esta iglesia, te detenga. Somos los que más peligramos
Este mensaje es un recordatorio, porque los que más tenemos en el camino de Dios, los que más hemos estado en la iglesia, somos los que más peligramos de esa religiosidad. Y somos los menos dados al arrepentimiento. ¿Qué van a decir? Traigo hasta mi camiseta de Prayer Team, de Ujier. No dejes que eso te detenga, porque Jesús dice: el que me reconoce en público será reconocido en el cielo. El que me niegue en público será negado en el cielo. Y yo voy a abrir este altar y quiero orar por aquellas personas que dicen: pastor, yo soy un pródigo necesitado de arrepentimiento. Pero también quiero orar por aquellos que dicen: yo soy un hermano mayor, perdido dentro de la casa, perdido dentro del templo, y yo también necesito arrepentirme, porque he sido juicioso, condescendiente, he insultado, he condenado, me he amargado, me he enojado al ver que prospera el vecino pecador, le he deseado mal porque tengo celos. Y me he dado cuenta que tengo celos porque el Padre no me ha sido suficiente. Y hoy me arrepiento, porque no tendré lo que tiene Él, pero tengo al Padre. Y si Jehová es mi pastor, con Él nada